Bárbara se cambió a TurboTax después de renunciar a la panadería de su familia para hacer perfumes. Arrancar mi negocio es un trabajo de tiempo completo. Como experto de TurboTax con experiencia en pequeños negocios, hice que su logro contara, consiguiéndole toda deducción y el máximo reembolso garantizado. Huele a éxito. Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Hola, gente de Cine con Acento, ¿cómo están? Habla Juan Carlos Lemus aquí desde Amán y hoy es 14 de septiembre del 2023. Me siento para hablar con Miguel, que nos acompaña desde Morelia. ¿Qué tal, Miguel Mejía? ¿Cómo estás? Juan Carlos, muy bien, muy a gusto en estos tiempos ya previos al invierno, esos días de septiembre donde tenemos algunas efemérides interesantes y una de ellas pues la vamos a tocar con la película que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Exactamente, y bueno, ya que mencionas septiembre, pues de la película que vamos a hablar es la más reciente de Pablo Larraín, el director chileno que nos ha sabido regalar ciertas películas, algunas bastante interesantes, tal vez no, El Club, algunas biografías, Jackie Spencer también me acuerdo de estas. Y ahora viene a hablar precisamente de lo que hace el 11 de septiembre pasado se cumplió 50 años del golpe de Estado que el general Augusto Pinochet cometió contra el pueblo chileno y su presidente Salvador Allende, que por causa de este ataque que sufrió la Casa de la Moneda en su momento, termina suicidándose y somete a su país a una larga dictadura de al menos 2 décadas. Antes de empezar, Miguel, déjame recordarle a nuestros oyentes que por favor se suscriban en alguno de los canales de distribución de audio en los que estamos, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, y que también nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter y en Instagram. Estamos como con Acento Podcast. También nos pueden encontrar en la web con el mismo nombre. Yo no quiero vivir 250 años más. ¿Por qué no? Porque me trataron de ladrón. A un soldado se le puede decir que es un asesino, pero no que es un ladrón. Pero robaste, ¿o no? Yo vine para acá porque dijeron que iban a repartir plata. Eso te lo dije yo para convencerte, imbécil. Y entonces Después de pasar por Venecia, un Venecia un poco renovado de alguna manera por ciertos altibajos que han tenido los otros 2 grandes festivales europeos este año y en los años venideros. No sé si oíste que Berlín va a reducir casi en un 30% su tamaño, o al menos las películas que va a presentar. Y Cannes un poco ahí como medio a la deriva porque se ha vuelto un poco políticamente correcto y nos ha dejado de cuestionar. Y parece que como un vampiro de larga data le ha dado esto un ánimo a Venecia que venía un poco en decaimiento. Esta versión de Venecia parece que estuvo bastante interesante y El Conde, pues dio de qué hablar. ¿Cómo te fue con El Conde? A vos, Miguel. Bueno, la consideraría de entrada una típica película de Venecia porque Venecia se ha comercializado mucho. Yo ya lo veo prácticamente siempre que dicen la próxima antesala del Oscar, ¿no? Que si los premios BAFTA, que si los... Pues yo creo que la antesala del Oscar ya es el Festival de Venecia. Así de simple. Muy comercializado, mucho cine de espectáculo, de entretenimiento que se disfraza de cine artístico y de cine visionario. Creo que El Conde es una película interesante, tiene mucho que desmenuzar y mucha tela de donde cortar para ver la historia y la perspectiva de Pablo Larraín alrededor del golpe de Estado y de Augusto Pinochet. Tiene mucho que analizar, sin embargo, cinematográficamente me parece una película que ya se entrega mucho a la fórmula comercial. Ya se venía viendo un poco desde Emma, donde yo creo que Pablo Larraín, supuestamente con la intención de hacer una crítica a la generación y a los actuales cambios culturales, se vuelca a la creación de ciertas imágenes que más contribuyen a
a la visión comercializada del cuerpo de la mujer y ese tipo de fórmulas, más que al cuestionamiento o más que a la revolución de las imágenes. Igual con Spencer, creo que tiene ciertos riesgos que van un poco más acorde con la intención de la película, pero un poco también pues volcada a estos gestos de autor que ya están más bien volcados al comercialismo. Y en el caso del Conde, realmente hay prácticamente muy pocas imágenes o planos donde podamos encontrar composiciones o verdadera elocuencia en cuanto a la imagen en sí misma. Todo depende del guión, todo depende de la historia. Por ahí hay algunos detalles donde podríamos hablar de cierto carácter gótico de la imagen, ¿no? Pero pues nada que podamos rescatar como para hacer que la película, decir que la película realmente propone artísticamente. Creo que es claro que el tema político es lo que predomina más que otra cosa. Te voy a hacer una pregunta, Miguel. Como es una producción de Netflix, lo entiendo yo así, El Conde, ¿no sería como un gasto innecesario de dinero para una película que no se va a estrenar en cines realmente, donde la imagen importa más, sino casi sería como una telepelícula? ¿Lo ves así? No tanto así como una telepelícula. Sí creo que debería de estrenarse. Lo digo en por la imagen, ¿no? Lo digo por la imagen porque como vos decís, estamos de acuerdo. Sí creo que es una película que merece el cine. No estoy diciendo que no merezca una pantalla de cine. Es cine, pero no es un cine que sea vanguardista, digamos. En la imagen no, definitivamente. Sí, no. Y pues en los temas tampoco. O sea, esta película en particular, Pablo Larraín tiene muchas visiones interesantes, pero esta película en particular creo que le hacen falta muchos dientes como para poder ser realmente controversial o digamos, proponer algo profundo o alguna idea que realmente nos mueva y que cause cuestionamiento, controversia, que nos haga replantear algo. No la veo así. Creo que es una película que se queda un tanto corta. La visión de Augusto Pinochet puede ser cómica, puede ser divertida. Sí nos puede ayudar a reflexionar cosas, pero creo que son cosas que ya están ahí. O sea, no sé, la idea de que la ultraderecha sigue, de que el mal no muere, de que no se llevó a cuentas a los malvados, de que la ultraderecha es como una mala hierba que siempre está ahí en las raíces de la sociedad y de la humanidad. No sé, ese tipo de cosas, ese tipo de ideas me parecen básicas. No le veo yo gran aporte. En realidad no sé tú cómo lo ves. Sí, pero quizás para cierto tipo de público. Netflix metiéndole mucho dinero a este tipo de películas, lo único que gana es prestigio, porque no está haciendo ni una película que contribuya al progreso del cine, pero sí está engañando a muchos incautos, yo creo, y entre ellos mucha crítica, que en Estados Unidos, por ejemplo, la crítica pues ya, la mayoría están totalmente vencidos en este tema de las imágenes, no observan ese tipo de cosas, para ellos todo es guión, están más metidos en la lógica televisiva, y entonces pues la ven como una película que es interesante por las cosas que se dicen en el guión, ¿no? Y ya, pero no por otra cosa. Entonces, por ese sentido, pues Netflix sí gana cierto prestigio, porque es una plataforma donde a lo mejor puedes encontrar algunas películas buenas, de festivales, de premios, etcétera. Pero vamos, poniéndonos estrictos, pues no es para nada una obra maestra o algo que... No, definitivamente no, pero yo sí creo que tiene cosas que son rescatables, y es, por ejemplo, a mí me parece bien el asunto de tratar un tema tan jodido para la sociedad chilena desde el punto de vista humorístico. También me parece bien que un monstruo, como se le dice a los dictadores y a los presidentes que han abusado de su poder y que han pasado por encima de las vidas de tantos de sus propios compatriotas, pues se encarne en un monstruo como este, que es un vampiro eterno además, ¿no? Porque, como lo mencionabas, esas son realidades que quizás nosotros nos creemos que todo el mundo conoce y sabe, pero que cuando uno va y pregunta parece que no.
y por ahí puede ser como un punto que yo le pueda ver a la película, ¿no? Como tal vez algunas personas podrían llegar y decirse, bueno, ok, hay algo que otros ven y que para mí, y eso es lo que la película bastante usa el humor negro, pero es un humor negro extraño porque es bastante obvio también, ¿no? No es ironía, es obviedad. Es satírico. Las sátiras pues no suelen gozar de sutileza, ¿no? Suelen explicarse de manera muy así en la cara. Elocuente, sí, exacto, en tu cara. A mí esto es algo que no me agradó en este caso. A mí eso fue lo que más me gustó. Sería bueno comentar parte de la trama, porque estamos hablando de que aquí estamos en un mundo en el que Augusto Pinochet, la historia pasó como la conocemos, dio su golpe de estado, fue acusado de crímenes contra la humanidad, lo acusaron de robo al pueblo chileno, pero al final resulta que en realidad no está muerto porque es un vampiro de 250 años y sus hijos pues han igualmente medrado de la riqueza que él obtuvo y son una especie de... A lo mejor no son vampiros, pero son sanguijuelas, básicamente. Son vampirillos, sí, exacto. Que a lo mejor chupasangres. No cometieron los mismos crímenes que su padre, de ordenar asesinatos masivos y torturas y demás horrores durante la dictadura, pero que sí se dedicaron a robar y a lucrar y a aprovecharse, a traficar con influencias. Y pues en este contexto resulta que Augusto Pinochet sigue viviendo, pero de manera ya retraída, escondido, ya no viviendo en sus glorias de vampiro, comiendo sangre y corazones humanos, sino que ahora más bien quiere morirse y vive pues desilusionado de que el pueblo lo recuerda como un ladrón y no como un gran asesino, ¿no? Que sería como un poco más motivo de orgullo para él. Eso es parte del humor negro que mencionas. Y resulta que además la familia pues está interesada en obtener el dinero que él tiene por ahí escondido, porque al parecer tiene muchas riquezas todavía escondidas, pero además ciertos miembros de la familia pues quieren exorcizarlo, porque al parecer pues están convencidos de que tiene el diablo metido, y esto lo aprovecha la Iglesia Católica para emprender su lucha fanática en contra del demonio. Entonces envían a una monja que se disfraza de contadora y al mismo tiempo hace confesar a todos los miembros de la familia todos sus crímenes y todas las barbaridades que han cometido en un tono bastante mordaz, bastante un poco irónico, y al mismo tiempo trata de agregaría un paréntesis ahí. Ajá. Bastante de acuerdo con este nuevo discurso que los del poder nos están enseñando a usar o a que lo asimilemos así, que es la verdad descarnada como es y sin ninguna vergüenza. Como si robamos y bueno, pues cómo no, sí. Era lo que tocaba hacer, ¿no? Sí, es verdad, sin ningún pudor. Sin ningún pudor, vivimos una época en que los políticos se expresan de la manera más obscena. Impúdica. Y sí, de manera impúdica. Sí, prácticamente son neonazis y resulta que nos lo gritan en la cara, ¿no? Y hemos normalizado ese tipo de situaciones. Y en ese sentido yo no sé si esa película contribuye a mejorar esta situación, ¿eh? O sea... yo diría que para eso no... pues es una sátira. Esperamos que la gente sea lo suficientemente adulta para que se entienda como una sátira y no como que Pinochet es un héroe y era lo que tenía que hacer, ¿no? ¿Cómo compaginamos esa idea con la idea de que hay mucha gente también ignorante que niega los crímenes de Pinochet, que ni siquiera saben que eso pasó y que pues incluso son negacionistas, ¿no? De la historia? O sea, por un lado parece que queremos un poco educar, hacer una labor didáctica para hacer conscientes a la gente de los horrores que sí pasaron, y al mismo tiempo pues queremos exigirle cierta sutileza para entender una especie de humor sofisticado. Entonces, a mí mi problema principal con la película es que siento que quiere abarcar demasiadas cosas. Siento que las ideas parten no tanto de la intención política, sino de la intención de meter situaciones y meter símbolos y meter muchos elementos que queremos que salgan ahí, y como de manera un poco forzada se meten y se resuelven y en la trama más o menos se compaginan,
y obtenemos a lo mejor de ahí unas cuantos comentarios políticos, pero no le veo mucha coherencia ni a la trama ni a las ideas, ¿no? Yo te digo una cosa y a ver cómo lo ves. Yo veo en la película, para hablar un poquito de Pablo Larraín, a una persona a la que yo no conozco, pero que puedo decir de dónde viene. Su papá, el señor Hernán Larraín, fue ministro de Piñera, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Es una persona cercana al Opus Dei. Y entonces, pues como decimos en Colombia, hablo otra vez sin conocer a Pablo Larraín, pero dicen que la fruta no cae lejos del palo. Es decir, que Pablo, pues es un blanco chileno de alcurnia. Y yo en la película sí siento que hay mucho del menosprecio de cierta clase alta chilena hacia un campesino, hacia una persona, hacia un soldado. Que por más dinero que tenga, y eso lo vemos en las imágenes que nos muestra, sigue siendo un miserable. Una persona que no sabe portar, una persona que no sabe vivir, una persona que vive así, en la cloaca, ¿no? Lleno de dinero, pero viviendo miserablemente. Y lo dice en alguna parte por el guión que tú comentas, que tiene que ser bastante explicativo. Sí. Lo dice como comprando terciopelos no originales y vinos baratos, ¿no? Eso es lo que dice la narradora, ¿no? Que después nos enteramos que es por ahí cierto personaje también. Exacto. Bueno, es que en el caso de la narradora, pues se entiende que ella es quien es y obviamente se expresa como se expresa. Y yo creo que luego pues, habría que ver, les dejamos una tarea a los que nos escuchan. Cuando sepan quién es la narradora, luego que vayan a buscar de dónde llegó la narradora, quiénes son sus papás, porque es bastante chocante entender quién es ella y de dónde viene, que es bastante diferente a lo que le pasa a Pablo Larraín, que es, digamos, de la alcurnia chilena, ¿no? Es de la clase alta chilena. Sí, que bueno, ahí se entiende que los personajes también vienen de abajo, o sea, tanto en la realidad como en la ficción que aquí nos muestran. La narradora no viene tan de abajo, ¿no? En la realidad. Pero pues viene de clase media. Pero aquí en la película nos muestra como que vienen desde abajo y ahora tienen un desprecio por la clase baja. Claro. Que es como que representa una derecha, la ultraderecha liberal, ¿no? La ultraderecha clasista, la que dice que el pobre es pobre porque quiere, la que dice que el rico pues se le debe de permitir hacer lo que quiera, ¿no? Sí, que no hay ese tipo de derecha. No hay tal cosa llamada sociedad, sino individuos que... Exacto. Sí, ese es el tipo de derecha que vemos representada en estos personajes. Y obviamente pues que sí hay un desprecio al pobre en lo que ellos dicen. Sí, me hace interesante lo que dices de que en las imágenes pues lo vemos reproducido, ¿no? Y eso es muy común. Muchas veces los directores, cuando no son muy reflexivos, terminan reproduciendo lo que supuestamente condenan, ¿no? Aquí en este caso también yo tengo una inquietud hacia Pinochet, porque el retratar su maldad como una monstruosidad irreal que no tiene nada que ver con la realidad que vivimos. Bueno, no quiero ser negacionista del vampirismo, ¿verdad? Pero pues creo que los vampiros son figuras fantásticas. Pero el problema es que lo desliga de las verdaderas raíces de la ultraderecha. Las verdaderas raíces de la ideología, del nazismo, del fascismo. Y siento que desvincula un poco también el papel de la gente, ¿no? El papel de todo el pueblo, de la sociedad en general. Que bueno, por un lado está bien que no se meten en esos problemas, porque muchas veces los directores terminan más bien acusando a la gente y perdonando al monstruo, ¿no? Al monstruo. Ajá, eso a veces pasa que dicen, no, pues la gente tiene la culpa y la sociedad es la culpable. ¿Y por qué la gente es idiota? ¿Por qué la gente vota? Claro, has visto, ¿no? El dicho que uno tiene el presidente que se merece, ¿no? Que los países tienen los presidentes que se merecen. Sí, por un lado me alegra que no caiga en eso, pero sí siento que desvincula, en este caso a Pinochet, desde el punto de donde salió. O sea, finalmente él es producto de algo, ¿no? No salió de la nada, ciertamente no salió de que el diablo se le metió. Se le metió una ideología, eso sí. Y las ideologías, pues, obviamente vienen acompañadas de todo un contexto. Ese es mi problema, pero principalmente sí en cuanto a la trama, le veo un tanto como incoherente que
pasa una cosa, y luego que la monja, y luego que el exorcismo, y que la contabilidad, y los hijos, y parece como que... Siento como esas series de televisión donde hay un equipo de escritores y dicen, yo quiero que el personaje empiece el inicio de la temporada aquí y termine la temporada acá, ¿no? Entonces tú llévalo desde este punto A al punto B, no sé cómo le vas a hacer, pero vas a llevarlo a ese punto. Y entonces el escritor tiene que hacer toda una serie de faramayas para compaginar, y además tienes que tener este elemento, y tiene que pasar esto, y tiene que suceder esta situación, y así, ¿no? Y resulta que todo resulta en una cosa muy extraña, donde hay unos altibajos y toda una saturación de momentos. Y es lo que siento que pasa aquí en la película, que están interesados que exista una monja que representa a la Iglesia Católica y la ultraderecha cristiana y la ultraderecha conservadora, que además demuestre que la Iglesia es una estupidez, que son unos idiotas. Y que están buscando la plata también, ¿no? En últimas. Ajá, también. Sí, ellos, o sea, la iglesia va a buscar la plata, se lo dice la monja, ¿no? A la otra. Sí. La madre superiora, pues le dice... Yo creo que si se hubiera quedado con una idea, la Rain, y tratado realmente de desarrollarla, de profundizarla y explorarla, pues hubiera estado bien, pero quiere meter muchas cosas, muchos temas, ¿no? ¿Sabes? A ver, ¿qué opinas de lo que voy a decir? Yo lo veo como un drama familiar, más... Claro, Pinochet y todo el asunto que nos rodea, que conocemos, ¿no? Más aún esta semana, pues que se cumplen 50 años de la toma de poder. No, creo que no se dice así, del golpe de Estado. Bueno. Pues es un drama familiar porque, claro, son los hijos que quieren que sus papás se mueran para poder tener la herencia, ¿no? Y en alguna parte lo dice una de las hijas de Pinochet allí, como es que hay gente que vive mucho más de lo que se espera. Y ellos saben que su papá es un vampiro. Y además hay otra situación que es que él se quiere morir, ¿no? Él quiere morirse. Pero la esposa, ya no. Claro, pero la esposa se da sus mañas porque la esposa no quiere que se muera, porque ella quiere ser inmortal como él. Él no la ha convertido. Y entonces en las comidas pues le pone algo de sangre para que no se muera, ¿no? Para que no se pueda morir. Porque está comiendo vegetales. es parte del chiste también. Sí. Y a mí me parece más es eso, ¿no? Ese drama que puede ser un drama común de muchas familias esperando, como dice también de manera graciosa el general Augusto Pinochet allí en la película cuando no, pues mis hijos son unos vagos, pero son mis hijos y yo no quiero que se mueran de hambre. Y bueno, pues esos hijos vagos quieren que su papá se muera porque quieren la plata. Quieren la plata. Sí. Mi problema con eso sería es que quizá humaniza demasiado a estas personas. O sea, ciertamente lo que dices es cierto. O sea, son seres humanos al final, ¿no? Y claro, sí, pero Pinochet era un ser humano. No los quiero cerquita de mí, ¿no? O sea, sí, ya, son seres humanos horribles. Exacto. O sea, son seres humanos despreciables totalmente. Al menos en la película no hay manera de verlos de otra manera. O sea, son sanguijuelas los hijos. Y el padre, pues, es un sujeto las mujeres, increíblemente monstruoso. Muy caricaturesca la cuestión, ¿no? Las mujeres son malvadas, perversas, y los hombres son unos imbéciles que les falta hasta inteligencia para poder ser malos. Son sencillamente idiotas. Y bueno, pues ahí estamos. Y esta familia con su sirviente, además... Sí, el papel del sirviente no lo entendí, ¿sabes? Siento que está metido un poco la fuerza. Yo no sé si sea por incluir un personaje famoso, un actor famoso. No, yo creo que, bueno, que sí, pero este señor, el cosaco, pues está condenado en Chile porque fue no sé, 845 años de cárcel tiene por crímenes contra la humanidad. Y es fue como el pararrayos del general que nunca condenaron. Sí. Él fue el que se llevó como todas las culpas. Sí, es como el que fue se quiso hacer pasar como el verdadero monstruo detrás de él. Exacto, el chivo expiatorio. De alguna manera, sí. Sí, que aquí pues es como que lo que él resiente, ¿no? Él resiente que no se le reconozcan sus muertes. Toda la gente que él mató. Sí, exacto. Que lo hizo con amor, además, dice. Eso es lo interesante, ¿sabes? Es lo que pienso que puede haber explorado. La ideología. Esa ideología retorcida. Que es un poco también lo que explora, parece, la monja. No se detiene en eso, ¿no? Es más como de chiste, como de sitcom.
todas estas formas en que ella hace hablar a la familia y dice... Sí, claro, faltarían las risas pregrabadas. Sí, cometió todos esos crímenes, pero pues por supuesto porque no tenía de otra, ¿verdad? Sí, claro. Claro. O sea, claro, obvio. Ese tipo de diálogos, de intercambios en los cuales se asoma esa ideología pervertida, ¿no? Quizás es lo que sería bueno quizás explorar más. Pero aquí pues es motivo nomás para la comedia que para otra cosa. Entonces creo que la película termina profundizando poco. O sea, como te digo, no aporta gran cosa. O sea, sí entendemos que el mal sigue. Estoy de acuerdo con varios de los fallos que vos mencionás, pero para disculpar la película de alguna manera decir como que también el cine nos sirve para eso, ¿no? Para un tema tan dramático, tan bestial, pues bajarle un poco y verlo y reírnos de estos. Y eso sí es muy latinoamericano, ¿no? Reírnos de nuestra propia miseria porque no hay más, no nos queda más. Solución no habrá. Es eterno este mal. Entonces nos Pues queda sí. la risa. La cosa es que siento que nos aleja de ver, en este caso, a Pinochet como lo que en un momento dirigió un sistema y una ideología que en buena parte sigue ahí, y nos asoma a verlo como una especie de personaje chistoso que se presta para risas y para sacar algunos chistes. Y sí siento eso, ¿sabes? Que lo desvincula de las reflexiones que se necesitan. Sí, es verdad. Estoy de acuerdo en lo que dices, que el cine necesitamos reírnos y necesitamos acercarnos a veces a los temas de formas un poco más amables, quizá no tan serias, no tan solemnes, pero sí siento que Larraín se ve limitado más por la fórmula, por la fórmula comercial, por un estilo que está más interesado en obtener la diversión y crear una película que se satura de estímulos y que nos hace terminar de verla y pensando en todos los chistes y todas las situaciones y no tanto en buscar reflexionar o atacarnos con alguna, dejarnos alguna lección, algo valioso. No sé, no siento que aporte gran cosa el tema. Obviamente pues habrá quienes quizá lo vean diferente porque particularmente pues el pueblo chileno, las personas que están tocadas por estas tragedias, afectadas en este caso, quizá lo vean diferente. Incluso no faltará quien lo vea ofensivo, ¿no? Quienes piensan que esto es un insulto. De hecho pues creo que ya se han hecho ese tipo de comentarios. No sé. ¿Sí? Sí. No he visto. ¿Cómo qué? ¿Contá? No recuerdo, la verdad, pero sí tengo entendido que ya se han hecho algunos comentarios sobre cómo pues la película trivializa la tragedia o el golpe o la maldad. Va por ese sentido, ¿no? Bueno, siendo chileno y si algún familiar tuyo cayó por allí, es difícil, ¿no? Debe ser que se tome esto como a chiste. Sí. Un problema que tenemos con el humor, ¿no? Pero creo que precisamente por eso es chiste, porque pues fue el momento del desastre. A mí, por ejemplo, me parece más interesante cuando no hay chistes. Por ejemplo, hay un momento en que la monja pues es, digamos, tocada por la maldad, ¿no? Y entra en una especie de éxtasis, ¿no? Claro. Pero también ahí diría, Miguel, es que él es un vampiro. Y los vampiros tienen estas ventajas, ¿no? Son seductores per se. Uh-huh. Y tienen también estos momentos, como te acordarás, cuando ella no lo invita a pasar, ¿no? Ella le dice, ¿usted va a entrar? Y él ahí dice, me quedé claro, con la duda. Ahí me quedé con la duda de si es, pero no puede la entrar, regla. No puede entrar. Claro, porque la regla es que el vampiro solo entra a tus aposentos cuando es invitado. Ella no lo invita, ella le pregunta. Sí. ¿Usted va a entrar? No es entre, sino usted va a entrar. Pero... Y él dice sí y no puede. Pero en otros momentos se ve él entrando a habitaciones, ¿no? De personas si no lo invitan. Bueno, es su casa. Entonces, sí. Bueno, sí, es que sí, me quedé con la duda de cómo funciona exactamente el vampirismo en este universo. Pero sí, probablemente es lo que dices. Pero a lo que iba, por ejemplo, con este momento es que vemos a la monja danzando en el aire. Es un poco ella se siente, ¿no? Digo. Fíjate que no, porque ella es una fanática religiosa. Es una fanática. Sí. Y creo que en ese momento ella, al menos yo así lo vi,
se siente como más cercana a Dios incluso. Creo que ella se siente que cayó en un éxtasis en el cual está más cerca de Dios que nunca, porque vuela, porque va al cielo. Qué bueno eso. Yo lo vi absolutamente lo contrario. Yo vi como su realización de humanidad. O sea, como ahorita sí puedo disfrutar del mundo como mundo y no como solamente un paso para poder llegar al cielo. O sea, ahora esto es el mundo, ¿no? Puedo sentirlo, puedo tocarlo, puedo disfrutar de estar aquí. Y no con la idea de la promesa de una vida futura viéndole la jeta a Dios. Y de la culpa. No sé. Exacto. Sí, libre. Bueno, yo lo veo en el sentido de que, y eso ahí es donde entra la política, y por eso digo que se me hace interesante, que ella al sentirse cercana a Dios por estar volando, por estar en el cielo, irónicamente pues hay allí una conjunción entre la idea del Dios cristiano, el Dios católico y la maldad, porque pues ella en realidad está siendo poseída en ese momento por el demonio, bueno, por así decirlo, no precisamente, pero es algo parecido. Está en realidad cercana al infierno, pero ella se siente cercana a Dios. Entonces ahí me surge la idea de cómo la ultraderecha conservadora en realidad se toca en su extremo con la maldad humana, y con la ultraderecha también liberal, que aunque muchas veces aparentemente han estado enfrentadas, en realidad terminan siendo una ultraderecha. Y muchas veces estas ultraderechas en sus batallas deciden el destino de los pueblos. Por ejemplo, si hablamos de la Revolución Francesa, que por ahí se menciona también en la película, pues en realidad fue una batalla entre dos ultraderechas, o dos derechas. Una derecha liberal rica y una derecha conservadora monárquica, ¿no? Religiosa. Y aquí en esa escena, por ejemplo, pues vemos como confundidas esas dos partes. Confundidas porque por un lado está el anhelo de Dios, pero al mismo tiempo está la maldad de un monstruo como lo es Pinochet. Y porque en el fondo estas ultraderechas pues se coinciden, ¿no? Claro, tienen creo, para mí el problema pasa por lo que mencionaba de si tu plata es plata vieja, antigua, o eres un nuevo rico. Y cómo estas familias que pasa en Latinoamérica mucho, estas familias de abolengo, de herencias, blancas, se han sabido aprovechar de los nuevos ricos, llámelos en Colombia, por ejemplo, narcotraficantes, y la exposición que hubo por parte, sin quitarle lo monstruoso que sea Pablo Escobar o Augusto Pinochet, usados por una clase empresarial que los usa para seguir enriqueciéndose y para seguir dominando el país a través de ellos, que igual los sigue menospreciando porque no tienen abolengo por ahí. Sí, y pues aquí vemos, creo que también planteado otro nivel de aristocracia, ¿no? Que es la aristocracia de los vampiros, que por muy rico que seas o por muy de abolengo que seas, pues no eres un vampiro, no estás a esa misma altura. No estás a la altura, claro. Pues vemos el clasismo incluso entre las clases altas, ¿no? Es algo que pues también resulta gracioso, y pues sí también nos llama un poco a la reflexión, que para los ricos pues la clase siempre importa, no importa qué tan rico seas, siempre hay alguien como de clase más alta, siempre hay motivo para sobajar a otros, porque así funciona también la mentalidad de las élites. Y de este sistema, como tú decías, en los que estamos ya imbuidos, ¿no? No hay, que es un poquito también como lo que muestra la película, no hay escapatoria, no hay mucho más que hacer. Lo que pasa es que en la película vemos también una parte reducida del mundo o de la sociedad chilena o de Chile, ¿no? No es que veamos realmente la sociedad en su conjunto. En este caso pues vemos al monstruo y vemos su contexto y su familia. Pero sí hay una perspectiva un poco pesimista, un poco derrotista, quizá. Porque lo que nos dicen es que pues Pinochet sigue vivo y seguirá vivo. Probablemente no va a morir nunca. Y está creciendo, ¿no? Y está educándose y seguramente volverá.
de alguna u otra manera. Y lo ¿Volverá? vemos, pues Sí. hace poquito las elecciones en Chile fueron complicadísimas, ¿no? Que es una situación que también está pasando en todas partes del mundo. La derecha se ha corrido tanto a la derecha que ahora una persona medianamente de derecha pero sensata pues es un izquierdoso. Ajá. Ya Sí. no hay cabida siquiera a poder expresar algún tipo de solución social para los problemas que tenemos, ¿no? Es el individuo y el individuo y el individuo, y lo hemos expuesto en cuestiones que pudieron arrancar, lo veo yo así, con muy buenas ideas, con muy buenas intenciones, pero que hemos llegado a la extracción pura de que es el individuo el que tiene que ver por sí, y es los deseos del individuo los que se tienen que cumplir, y la sociedad pues al garete, o sea, cada uno el sálvese quien pueda. Y yo hubiera querido ver algo de esta perspectiva ahí en la película, ¿sabes? Que otra vez que nos involucrara, que te involucre a ti, diciéndote, a ver, ahí está Pinochet, ¿vas a hacer tú algo? ¿O quién tiene que hacer algo para evitar que vuelva? ¿A quién le toca, no? ¿A quién le corresponde impedirlo, que vuelva un día? O sea, ¿dónde queda el espectador ahí en esto? Es lo único. Siento una historia un poco aislada de todo, donde las circunstancias se desligan para crear el chiste, para crear una historia que es divertida. Desde luego yo no le quitaría que la película es divertida. Podría decir que es recomendable porque... Sí, Miguel, no, claro, es mejor que mucha de la producción que se encuentra ahora en cines, ¿no? En teatros. Sí. Esto algo tiene. Uh-huh. Puede que no estemos de acuerdo con todo, pero sí, y yo creo la que sí. recomendaría. Y eso sí, le reitero que me agrada, que sí te deja claro al final que la iglesia, por muy buena y muy salvadora que se diga, pues en realidad es hermana de los que están en el poder. En realidad son son hermanos tocándose, ¿no? Sí, son hermanos peleándose y terminan coincidiendo y terminan adorando al mismo Dios al final. O demonio. O al demonio. Bueno. Ajá, básicamente. Sí, por ahí está la cuestión. Miguel, no sé si tengas algo más que decir, que agregar, que comentar de El Conde de Pablo Larraín. Nada más. Veremos cómo es tomada en general por la crítica y la gente. La verdad es que pues, vivimos tiempos complicados para el cine. A veces hay películas que son interesantes, quizá no tan buenas, pero pues resulta que la gente le para a la mitad de Netflix porque se aburre y mejor la quita, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con The Irishman, que mucha gente no la terminó de ver. Muy larga. Es de las últimas buenas películas que ha estrenado Netflix. Sí es larga, yo coincido también, pero bueno. No, lo digo con ironía, porque claro, la gente se quejó de que duraba 3 horas y que eso tan largo. Bueno, sí. No sé. No, por otro lado van y premian La Forma del Agua, ¿no? Creo que se ganó un Oscar, La Forma del Agua, ¿no? Y que uno dice, pero... Igual en Netflix estrenaron Bardo. Mucha gente no la vio, pero pues, mucha gente simplemente no entendió nada. Se le hizo una locura. O estrenaron algo como Roma, la de Cuarón. Y a todo el mundo se le aburrió, que muy lenta, que muy no sé qué. O sea, desgraciadamente, pues el público cautivo de Netflix está pues ya educado bajo otra lógica de las imágenes. Otra manera de ver. Y del entretenimiento. Sí. Entonces, muchas veces uno tiene que defender incluso películas que ni siquiera son tan buenas, pero que vamos, pues se pueden rescatar porque al menos son cine, ¿no? O sea, Netflix ya no es cine. Netflix ya no produce cine. Esto sí, pero pues es la excepción. Y a veces las excepciones pues son los que se tienen que rescatar. Sí, exacto. Y que cada uno se dé a la tarea de luego pensar un poco, de hablar con los que la vean y llegar a la conclusión, ¿no? De, bueno, ¿es buena, es mala? O yo cómo la entiendo, ¿no? Al menos poder pensar en algo. Sí. Que el entretenimiento, el puro entretenimiento, pues no nos deja espacio para pensar, sino sencillamente para eso, para entretenernos, para no pensar más bien. Bueno, a la gente que llegó hasta acá, muchas gracias por escucharnos. Esto es Cine con Acento. Estamos en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y nos pueden seguir, comentar, recomendar, generar discusiones con nosotros también en Twitter y en Instagram. Estamos con Acento Podcast y nos encuentran en la web también con acentopodcast.com.
Miguel, muchas gracias por tus palabras. Que tengas una bonita noche allá en Morelia. ¿De qué, Juan Carlos? A ti, igual, buen día. Y a todos nuestros escuchas, pues vean la película y comenten. Chao. Chao. Javier se cambió a TurboTax mientras trabajaba en la barbería de su familia para pagar su escuela veterinaria. Lo mío son los animales. Y yo, como experta de TurboTax de Javier, hice que su logro contara al declarar sus impuestos con 100% de precisión y encontrar créditos para estudiantes. Así me compro un termómetro para culebras. Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live.